Y la moraleja de la clase pasada es la siguiente. Definamos nuestro concepto. Lo cual quiere decir, hay que tener claro qué significa cada palabra que usamos, de preferencia. Y también qué significa lo que los otros dicen. Y no se trata precisamente de andar preguntándoles a los demás qué quieres decir con lo que estás diciendo, sino de entender yo qué significa para el otro las palabras que está utilizando. Y sabiendo eso, y sabiendo cuáles son los significados que yo estoy utilizando, no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí me voy a poner de acuerdo yo conmigo mismo, para saber qué está diciendo el otro, cómo está utilizando las palabras que yo también estoy utilizando, pero en un sentido y con un significado distintos. El mundo no está ordenado, hay que ordenarlo nosotros. Cada quien lo ordena como ha organizado sus conceptos en su cabeza. No le echen la culpa al mundo. El mundo es un caos, pero en mi cabeza yo lo ordeno, o yo no lo ordeno. Entonces, al final de la clase pasada dijimos hay verdades universales, lo cual no tiene mucha gracia porque nomás repetimos lo que decimos y ya tenemos verdades universales. El ser es y el no ser no es. Y ya. Y así como hay verdades universales, también hay mentiras universales, o falsedades universales, o errores universales. 18 de marzo se estrena la última película de Woody Allen. Y se llama Hombre Irracional. A expresiones de este tipo se les llama contradicciones en los términos. Y esos son los errores universalmente erróneos. No sé de qué estoy hablando. Hay que a ver. Bueno, sí habla de un filósofo. 18 de marzo, solo en cines, consuma tomas y no pagues. Y terminamos entonces concepto. Y antes de empezar con juicio, ¿todos vienen de su juicio? No, más o menos. Yo no, yo vengo en mi raciocinio. Entonces, ya saben, lo primero que tienen que hacer es definir qué es psicología. Biología ya está definida, no hay mucho problema. Estudio de los procesos de la biología y psicología. Porque si no se definen ustedes, los van a definir. Tú que estudias psicología, ve a terapiarte a tu tío Leovigildo para que se disparen las chelas. Tú que estudias administración, ayúdame con el pedido de abono. Tú que estudiaste idiomas, ve a ver qué le pasa al perro, ¿por qué está ladrando? Tú que estudiaste turismo, dime qué estación del metro me deja en Peralvillo. Tú que estudiaste veterinaria, ve a ver si ya puso la marrana. Tú que estudiaste filosofía, dime si lo que me vendieron es marihuana o es orégano. Allá en el Chile, ya decidieron hacer. Y ahora, ¿cómo vamos a saber si es orgánica o es sintética? Ni modo. Entonces, o se definen ustedes o los defino yo. Bueno, hay alguien que se define. No. Pero no, hoy vamos con el juicio. Y vámonos rápido porque
hay muchas cosas que hacer. Bueno, ustedes, entonces van a tener mucha tarea para hoy. Lógica. Entonces, por cierto, ¿cómo van con su texto? Miéntanme, díganme que me quieren. Sesión 4. Ya pasamos 1, 2 y 3 y vamos con el juicio. Vamos a empezar el juicio. Hasta ahí fue lo sencillo de la clase. Ya acabó. Ahora seguimos con la clasificación de los pensamientos, lógicamente hablando. Operaciones mentales y expresión de la operación mental. Tenemos el concepto, operación mental, digamos la básica, la atómica, y la forma de expresar el concepto es el término o la palabra. El juicio se expresa en proposiciones o enunciados, y el raciocinio o el razonamiento se expresa en argumentaciones. Ya lo habíamos mencionado, nada más para ubicarnos dónde vamos a estar en estas 3 clases. Juicio. Y empezamos. Dijimos que el concepto, vamos a ponerle otro nombre al concepto, idea. Que por lo general cuando hablamos de idea, lo que estamos diciendo es un pensamiento completo. No, en lógica, idea es el concepto. El concepto que nada más va a ser la palabra con su definición. Y en el juicio ya vamos a tener relaciones entre conceptos. Así como en química hay átomos y luego hay relaciones o combinaciones de átomos, aquí el concepto sería el átomo y las moléculas serían los juicios, y ya después los raciocinios. Entonces, cuando relacionamos conceptos, estamos elaborando juicios. ¿Cómo se elaboran los juicios? Fácil. Tenemos un concepto, tenemos otro concepto y un concepto se lo asignamos al otro. Y ya. Eso fue todo, ya vámonos. Juzgar es afirmar o negar algo. Ya apareció ahí una palabra, juzgar, que tiene 2 significados. Juzgamos, y por lo general cuando nosotros juzgamos o decimos elaboramos un juicio, estamos hablando de juicios valorativos. Aquí no, en lógica, juzgar es afirmar o negar algo, afirmar o negar algo. Nada más, no elaborar valoraciones de algo de lo que estemos hablando. O sea, decir el perro es blanco es un juicio, estamos juzgando. Ya si decimos lo que él hizo está mal, ese es un juicio valorativo, ese es otro asunto. Próximamente daremos un curso de ética donde veremos el otro significado de juzgar, pero no, ahora estamos en lógica. Juzgar, afirmar o negar algo. Juzgar es relacionar conceptos, atribuyendo un concepto a otro, o bien relacionar ideas y atribuir una idea a otra. O sea, tenemos un concepto que es salón y otro concepto que es blanco y los juntamos. Pueden ser de 2 formas. El salón es blanco o el salón no es blanco. Los dos son formas de elaborar juicios. Juzgar. Y nuevamente, el pensamiento, la segunda forma del pensamiento es entonces la operación mental llamada juicio, y la expresión de este pensamiento, de la segunda operación mental, su expresión es la proposición o el enunciado. Los elementos del juicio.
El juicio se compone de tres partes: la primera, la segunda y la tercera. Y la primera es el sujeto, la segunda el nexo y la tercera el predicado. No estamos hablando de gramática, estamos hablando de lógica. Tal que en gramática, una oración gramatical se compone de prácticamente lo mismo. El sujeto, que va a ser del que se afirma algo, del que vamos a decir algo. El nexo, que es el verbo, es la unión entre sujeto y predicado. Y el predicado, que es lo que se afirma, lo que se atribuye, lo que se afirma o niega del sujeto. Entonces, el juicio desmenuzado en tres partes: sujeto, nexo y predicado. El nexo es el verbo. Sin verbo no hay juicio. En el principio era el verbo. Y para el juicio, la esencia es el verbo. ¿Cuál es la importancia del juicio? La importancia del juicio son tres cosas. Uno, el juicio es un pensamiento completo. Ya es un pensamiento completo. La idea o el concepto simplemente define, pero el juicio ya es un pensamiento completo. La ciencia está compuesta de juicios. La ciencia no se compone de conceptos, no es un conjunto de conceptos, sino un conjunto de afirmaciones o negaciones ciertas o falsas, de preferencia ciertas, que van a constituir todo el cuerpo científico. Esa es la segunda importancia del juicio. Y la tercera, en el juicio radica la verdad. Si vamos a hablar de cierto o falso, va a ser en los juicios, no en los conceptos. Y como consecuencia en los raciocinios, pero no en los conceptos. Verdad solamente se va a atribuir en los juicios. Por eso necesito que vengan en su juicio. División del juicio. Vamos a hablar de 4 tipos de juicios. Hay un montón de tipos de juicios, pero me dio flojera y nomás agarré 4. Según yo, los más importantes. Como no tengo ninguna autoridad para juzgar al juicio, ustedes tómenlo como cierto. El juicio se divide en 4 tipos. Hay juicios por su cualidad, por su cantidad, por su propiedad fundamental y por su nexo. Por su cualidad hay afirmativos y negativos. Por su cantidad hay universales y particulares. Por su propiedad fundamental, la esencia del juicio es la verdad. Por su propiedad fundamental son verdaderos o falsos. Y por su nexo, es decir, por la relación que se va a establecer entre sujeto y predicado, los juicios pueden ser necesarios o contingentes. Necesario, en náhuatl se dice ahuehuete. Y vamos a empezar a revisar cada uno de los tipos de juicios. Vamos a ver, en primer lugar, los juicios por su cualidad. Juicios afirmativos y juicios negativos. Entonces, para armar un juicio afirmativo o negativo, necesitamos 3 o 4 elementos. Necesitamos el sujeto, el verbo, el predicado y, en el primer caso, el sí, y en el segundo caso, el no. Y ya armamos el juicio por su cualidad, afirmativo o negativo. Juicio afirmativo: el oro es un metal amarillo. Sujeto del juicio: el oro. Predicado: metal amarillo. Nexo: es afirmativo.
Juicio negativo: los metales no son líquidos. Y antes de que me protesten porque hay metales líquidos, estamos hablando de la forma, no del contenido. Forma del juicio, nada más. Es que lo que dice es la otra propiedad del juicio, ¿cierto o falso? Aquí nada más dice que sí o dice que no. Los metales no son líquidos. Sujeto: metales. Predicado: líquidos. Nexo: no son. El verbo: negar. Y ya tenemos un juicio negativo. ¿Ven qué fácil es hacer más juicios? División del juicio por su cantidad. Hay dos tipos de juicios por su cantidad. O sea, a cuántos elementos del sujeto vamos a considerar al elaborar el juicio. El juicio por su cantidad puede ser universal o puede ser particular. ¿Qué es un juicio universal? El que se refiere al conjunto total de elementos del sujeto del que estemos hablando. El número total. Todo cuerpo sigue la ley de la inercia. ¿Dónde vemos la universalidad del juicio? En la palabra todo. Y después vamos a ver otros tres. Ahorita nada más quiero que vean cuál es la forma general de un juicio, en este caso universal y particular. Entonces, el juicio universal se refiere a la totalidad de elementos del conjunto de los sujetos de los que estamos hablando. Todo cuerpo sigue la ley de la inercia. Juicios particulares: los que se refieren a una parte del conjunto total de elementos a los que se refiere el sujeto. Y hay dos formas de hacer juicios particulares. Esta es una. Juicio particular: algún ser viviente es racional. Alguno. Alguno. ¿Sí? Hasta ahí ningún problema. Seguimos con la división del juicio por su propiedad fundamental. O sea, si es verdadero o si es falso el juicio. Si es verdadero o falso, bueno, hay criterio. Yo digo el criterio, la teoría de la coherencia y la verdad. O sea, hay que remitirnos al contexto en el que está utilizado el juicio para saber si es cierto o si es falso. Entonces, juicio verdadero. La lógica estudia el razonamiento. Juicio verdadero. Juicio falso: el sol gira alrededor de la Tierra. De preferencia, hagamos juicios universales y objetivamente verdaderos. Si decimos Brad Pitt es guapo, bueno, pues según el criterio de ellos. Bien. No, si es cierto. No es cierto. No, si es cierto. Empiezan los golpes. Luego, por su nexo. El juicio puede ser necesario o contingente. Necesario. El triángulo tiene tres lados. Contingente. El cielo está nublado. Ahí les va la fórmula mágica para hacer juicios necesarios. Bueno, aquí está pues. ¿Quién la descubre? Dice, vamos a elaborar juicios necesarios. ¿Cómo le hacemos? En el concepto que tenga, ya están siendo problemas, ¿no? En el concepto que usamos en el sujeto, nomás damos la definición en el predicado.
y ya tenemos un juicio necesario y universalmente válido. Y también podemos elaborar juicios universalmente incorrectos. Hombre irracional. El triángulo tiene 3 lados. El triángulo tiene como suma de sus ángulos internos 180 grados. Ser viviente. ¿Cómo definimos ser viviente? Sustancia material sensible y racional. Sensible. Ahí lo dejamos. Cuerpo animal. Entonces, juicio necesario. Todos los seres vivientes son cuerpos animales. Y ya. A fuerza es verdadero. ¿Qué significa necesario? Necesario significa no puede ser de otra forma. A la de agua fuerte tiene que ser así. Contingente significa que puede ser de otra forma. O sea, contingente es lo contrario de necesario. Y necesario es lo contrario de contingente. ¿Cómo elaboramos juicios contingentes? Bueno, cualquier juicio que elaboremos prácticamente es contingente. En el sujeto no está incluido el predicado. ¿Sí? Contingente sería lo accidental de, porque lo esencial sería lo necesario. ¿Sí? Todo lo que no sea parte de el elemento fundamental de un objeto es contingente. O sea, podría no serlo. Podría no serlo y a veces es cierto y a veces es falso, según es el cierto. Entonces, un juicio necesario y un juicio contingente es la relación en el juicio según el nexo entre sujeto y predicado. Si el sujeto dice lo mismo que el predicado, el juicio es necesario. Si el sujeto es distinto del predicado, el juicio es contingente. Y ahí tenemos otra vez la división de los juicios en 4. Por su cualidad, por su cantidad, por su propiedad fundamental y por su nexo. Por su cualidad, afirmativo o negativo, por su cantidad, universal o particular, por su propiedad fundamental, cierto o falso, y por su nexo, necesario o contingente. Vamos a empezar a desmenuzar el asunto. Y vamos a empezar por... No vamos a ir en el orden en el que nos había escrito, sino en el orden que yo quiero. Y vamos a empezar la división del juicio por su nexo. Son necesarios y son contingentes. Necesario. Definición, lo que no puede no ser. Y esa doble negación que tenemos ahí quiere decir lo que debe ser. Estas dos expresiones, esta y esta, son idénticas. Y el juicio necesario es la relación entre el sujeto y el predicado cuando a fuerza tiene que ser así. A fuerza la relación se tiene que dar, no hay de otra. El triángulo tiene 3 lados. Triángulo y 3 lados es lo mismo. Entonces, nada más los juntamos y ya tenemos un juicio necesario. Por su nexo, necesario y contingente. Aquí tenemos el juicio contingente. ¿Qué es lo que no es necesario? ¿Bien? Ya aparece el diccionario del concepto de aquí, los mandan al de allá y del de allá los regresan al de aquí. Contingente, lo que no es necesario.
O sea, lo que puede no ser. La relación entre sujeto y predicado no es necesaria. Ahí sí ya no hay igualdad entre sujeto y predicado. Y por lo tanto, no hay garantía de certeza, de veracidad, en el juicio contingente. Y contingente también significa a veces es cierto, a veces es falso. El cielo está nublado. Su verdad depende de que el cielo esté nublado. Y no siempre lo está. Por su propiedad fundamental, verdadero o falso. Bueno, ahí no hay mucho problema. Sí hay mucho problema, pero vamos a suponer que no lo hay. Verdadero, falso, ya cada quien elige qué es verdad y qué es falsedad. Vamos ahora a los juicios por su cantidad, universales y particulares. Los juicios universales son de dos tipos. Hay dos formas de elaborar juicios universales. La primera es la que dice todo y le seguimos. En el primer caso dice todo cuerpo sigue la ley de la inercia. Es un juicio universal. Estamos hablando de la totalidad de objetos a los que nos remite el sujeto. Todo cuerpo. Abajo tenemos la misma forma. También estamos hablando de todos. Pero aquí, en el segundo caso, decimos todos no. La forma todos, en este caso todos los cuerpos, no siguen la ley de la inercia, es igual que decir ningún cuerpo sigue la ley de la inercia. Entonces, los juicios universales se elaboran de dos maneras. Ellas son tres. Uno que dice todos son, otro que dice todos no son, y el mismo que dice ninguno es. Todos los cuerpos no siguen la ley de la inercia. No confundir con no todos son, que no es universal. El que sí es universal es el que dice todos son o todos no son. Y si decimos todos no son, entonces estamos diciendo ninguno es. ¿Sí? Esto ya es de mi cosecha. Yo le agrego otros dos universales. Hay otros dos bonitos universales que usamos indiscriminadamente y los disparamos a cuanta víctima se nos atraviese, y que son el siempre y el nunca, y que son el debes y el no debes. Otros dos bonitos universales. Otros dos universales. Siempre y nunca, debes y no debes. Universal, siempre y nunca, siempre dices lo mismo. Nunca utilicen el siempre. De preferencia siempre utilicen el nunca. Siempre dices lo mismo. Nunca me escuchas. Debes y no debes. Debes ayudarme. Debes estar a mi servicio. No debes ver a tus padres. Por su cantidad, pasamos a los particulares. Juicios particulares. Algunos, no todos. Ya dijimos que el juicio universal dice todos no. El juicio particular dice no todos. Algunos animales son racionales. Juicio particular. Estamos hablando de una parte del grupo de los animales y les atribuimos un predicado. Y en el segundo caso decimos no todos los animales son racionales. Y el no todos significa algunos no. No todos o algunos no.
Otra vez, no confundir el no todos con todos no. Y pasamos a otros dos inventos míos. ¿Qué es el opuesto del siempre y del nunca? El algunas veces. ¿Qué es el opuesto del deberías o no deberías? El podrías no. Podrías sí. Entonces, el juicio particular del nunca y del algunas veces sería: a veces dices lo mismo, a veces no me escuchas. Y del deberías, el particular es el podrías ayudarme, o bien podrías no hacerlo, podrías no ver a tus padres. ¿Y todo esto para qué? Ya no me acuerdo. Fíjense, vamos a ver rápidamente el invento este que yo traje aquí en... Pásale, Mario, cuidado con la trampa para osos. Entonces, lo que vamos a decir del siempre, del nunca, del debes y del no debes es lo siguiente. ¿Cuál es el opuesto de? ¿Sí? Para que cuando les digan es que tú nunca me escuchas, digan, a ver, espera, vamos a razonar correctamente. Siempre y nunca. Siempre digo lo mismo. Ya me dijeron, es que tú siempre dices lo mismo. Está bien, siempre digo lo mismo. Nunca me escuchas, nunca te escucho. Sí, está bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a negarlo. ¿Qué necesitamos para negar el universal? ¿Qué necesitamos para negar el todos? ¿Qué necesitamos para negar el ninguno? ¿Qué necesitamos para negar el nunca? ¿Y qué necesitamos para negar el siempre? Un caso que se sale de la totalidad. Es la negación de la totalidad. ¿Siempre digo lo mismo? No. A veces no digo lo mismo. Y puesto que a veces no digo lo mismo, no es cierto que siempre digo lo mismo. Nunca te escucho. No, a veces te escucho. Con una sola ocasión en que te haya escuchado, ya se niega el nunca me escuchas. Es que nunca me escuchas, una vez te escucho. Una sola. Y por lo tanto, no es cierto que nunca te escucho. A veces, y con eso es suficiente. ¿Bien? Acuérdense, nunca usen el siempre, de preferencia siempre usen el nunca. Debes y no debes. ¿Qué es lo que debes y qué es lo que no debes? Y cómo se opone la expresión al debes o al no debes. Debes, podrías no. No debes, podría sí. Debes, debo ayudarte. Bueno, una cosa es debo ayudarte y otra cosa es podría ayudarte. O podría no hacerlo. Entonces, del debes al podría hay una buena distancia, pero esa es nuestra salvación. Es que debes, no, es que podría, no. Es que no debes, no, es que podría, sí. Bueno, además, si podría hacerlo, no quiere decir que siempre lo haga. Porque a veces no lo hago, una vez no lo hice, así que... ¿Ven? Todo el problema es lógico. No hay ningún otro problema. ¿Ves? Es que nunca vienes. Una vez fui. Y ya, es todo lo que vamos a decir. Ahora, pasemos a los juicios por su cualidad. Y vamos a complicarnos la existencia. O podríamos no complicarnos la existencia. No es cosa de deberías hacerlo, es cosa de podrías no hacerlo. Por su cualidad, afirmativos y negativos. Juicios afirmativos, los que dicen que sí. Juicios negativos, los que dicen que no. ¿Ya?
Todo entendido. Claro, ningún problema. Bueno, aquí empieza el problema. Las dobles negaciones. Las dobles negaciones. Juicio negativo. Los metales no son líquidos. Vamos a doblemente negar el asunto. ¿Qué significa los metales no son líquidos? Significa tres cosas. Uno, es falso que los metales no son líquidos. No. Vamos a hacer la doble negación de la expresión los metales no son líquidos. Ya tenemos ahí la negación. ¿Qué negamos? Negamos la expresión los metales son líquidos. Negación de la expresión los metales son líquidos, la expresión los metales no son líquidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la negación de los metales no son líquidos? Podemos ponerla en tres formas distintas. La negación de los metales no son líquidos es falso que los metales no sean líquidos. O también no es cierto que los metales no sean líquidos. O es mentira que los metales no sean líquidos. Entonces tenemos dos negaciones. Y vamos a ponerlo en términos simplones. Una doble negación es una afirmación. ¿Sí? O sea, si yo hago esto, estoy caminando. Entonces dice Margarita, no estás caminando. Y yo le digo, no es cierto lo que dice. No es cierto que no estoy caminando. Y eso quiere decir, entonces, sí lo estoy haciendo. Hay que tener cuidado con utilizar exactamente los términos y los conceptos para que las expresiones lógicamente sean idénticas. O sea, si a mí me dicen lo que dijiste no es cierto, de ahí hay un salto, pero de alegras, a decir, entonces estás diciendo que soy mentiroso. Para empezar, si lo que digo no es cierto y lo niego, lo que tendré yo que decir es lo que digo sí es cierto. Nada más. De ahí entonces soy un mentiroso, hay una buena diferencia. Cuando a mí me dicen, entonces me estás diciendo que soy un mentiroso, yo les digo, a ver, espera. Mira, yo dije que lo que dijiste no es cierto. Pero si tú dices que lo que yo dije no es cierto, estás diciendo que estoy mintiendo. Eso sí podría ser. Por lo tanto, soy un mentiroso. No. A ver, entonces, ¿para ti qué es un mentiroso? Para mí un mentiroso es el que por hábito acostumbra decir mentiras. No, es que para mí un mentiroso es el que dice una mentira. Entonces tú te estás diciendo mentiroso a ti mismo y no yo. Y se acaba la discusión. Digo que el problema es lógico, no es de otro tipo. Vamos a ver unos bonitos ejemplos de dobles negaciones. En la vida, en la psicopatología de la vida cotidiana, vamos a encontrar muchos ejemplos de dobles negaciones. ¿Qué pasa si yo selecciono el botoncito que va a quedar en verde? Voy a configurar mi payasero. ¿Qué pasa si lo selecciono y lo pongo en verde? Entonces estoy activando la función. ¿Qué pasa si lo quito y lo dejo en blanco? Estoy desactivando la función. Muy bien. Miriam, alto también. Muy bien. Entonces llegamos a el primer acuerdo. El primer acuerdo es el que dice, si lo pongo en verde, activo la función. Si lo pongo en blanco, desactivo la función. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo?
¿Alguien se desmayó? Nadie. Muy bien. Ahora, ¿qué hago si la función dice desactivar recordatorios? Desactivar recordatorios. Si lo pongo en verde, desactivo recordatorios. Si lo pongo en blanco, desactivar recordatorios. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Activar o desactivar? Allá dice desactivar recordatorios. ¿Lo selecciono o lo deselecciono? Conclusión: si lo activo, lo desactivo, y si lo desactivo, lo activo. Sí. Yo creí que no tenía. El que no sirve es Steve Jobs. ¿Cómo me pone eso? ¿Por qué no me pone activar y ya? Y le pongo sí o le pongo no. No, tengo que recurrir a la lógica de la doble negación para decir desactivo las desactivaciones. Desactivo lo que se desactiva y por lo tanto lo activo. Si está en blanco, está desactivado. Y si está en verde, está activado. ¿Activado o desactivado? Desactivado. Los dos tienen la razón. Activado o desactivado. Ahí está desactivado lo desactivado. Por lo tanto está activado. Ahí está activado lo desactivado. Por lo tanto no está activado. Todo entendido perfectamente. Ahora que vino el Papa, me quedé atorado en el circuito interior, justo delante de este letrero. Media hora para analizar lo que está diciendo. Tapemos esta parte. ¿Qué dice arriba? No motos, no bicicletas. Ajá, exactamente. Prohibido el paso a los carriles centrales de estos tres tipos de vehículos. ¿Qué dice abajo? No. Acuérdense, utilicen solamente lo que ahí aparece. No le digan al mentiroso porque se enoja. Entonces, ¿qué dice? No, tampoco. Ajá, ahora díganme la idea completa. Lo que pasa es que el primero negó. No, dime la idea completa. Voy en mi moto de 125 cc, ¿qué hago? A ver, voy en mi tractor, ¿qué hago? Así. Es que mira, la entrada son una fracción de segundo. Y yo digo, ¿entro o no entro? Sí, como 1,000 pesos de multa, a ver. Tú la pagas, si le fallas, tú la pagas. ¿Qué dice? Pero tampoco las de 250 cúbicos. No. Ah, ¿verdad? Ya les cobraron su multa. Nos hacemos ricos nomás con ustedes. Solo los niños pueden entrar. No me cambien los conceptos. Aquí en ningún lado dice Juniors. No me cambien los conceptos. ¿Cuál es la doble negación? De que no pase y luego excepto. Ajá. Está contradiciendo. No. No pasa cuando no hecho la especial mayor de 950. Ajá. Ahora tradúcemelo. Que si tienes una moto, no sé cuáles son las 950. Sí. Ajá. Ahora, fíjense lo que dijo Miriam. No sé cuáles.
de eso se trata. La forma lógica es independiente de todo lo demás. ¿Quién sí lo sabe? El que va a trepar. Bueno, a veces. Pues déjame sacar el instructivo. Tengo un tercio de segundo para ver si el instructivo dice de cuánto cilindraje es la escandalosa. Pero se podría entender como no motocicleta, no menores a los 150 km. No me cambien los conceptos. No me cambien los conceptos. No me cambien los conceptos. Lo que dice aquí es prohibido pasar a bicicletas, transporte pesado y motocicletas, excepto motocicletas mayores de 250 cilindros cúbicos. Eso significa lo siguiente: no pueden pasar bicicletas, transporte pesado, ni motocicletas, pero sí pueden pasar motocicletas que sean mayores a 250 cc. Y no cambiamos los conceptos. Dejamos lo que dice. Entonces de 125, ahí no dice de 125, dice mayores a. De 251 es mayor a, aplícalo. 251. Entonces, la doble negación dice, no pueden pasar motocicletas, exceptuando las mayores de 250. No pueden pasar excepto. O sea, no pueden no pasar motocicletas mayores a 250. No pueden no pasar. O sea, podrían pasar las mayores de. Lo bueno es que tenía yo como 45 minutos para estar viendo el letrero, en lo que el Papa salía de la Anunciatura y luego iba al aeropuerto y luego, pues imagínense, se acabó el juicio. Ay, y se acabó de eso. Bueno, pasemos a lo que sigue. Y lo que sigue es, van a escuchar una canción, van a tocar rock. Escúchenla y terminando me dicen qué dice.